Mire lo que dice Efesios 3:20. Esa es una oración. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Quiero que ponga atención a eso. Dios puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que lo que normalmente nosotros podamos pedirle, lo que nosotros normalmente entendemos, generalmente queda muy por debajo de lo que en realidad Dios puede hacer. Y tú vienes a Dios para pedir salud y Dios te dice: yo puedo hacer mucho más que eso. Y entendemos que Dios me quiere dar una buena vida. Y Dios dice: yo puedo hacer mucho más que eso. El problema está en nuestra perspectiva estrecha, limitada. Nosotros queremos soluciones a nuestros problemas temporales y Dios quiere darte una vida maravillosa. Dios quiere que conozcas la vida de Jesús. Dios puede y Dios quiere hacer mucho más allá de lo que nosotros creemos que Dios necesita solucionar en nosotros. Es que Dios no soluciona lo que Él debería estar solucionando en mi vida. Dios quiere y Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú crees que necesita ser solucionado. Pero Dios nos solicita, Dios nos requiere, por medio del profeta Isaías, que dejemos de cultivar pensamientos temporales y cultivemos pensamientos eternos. Que veamos que hay una belleza mucho más alta, una hermosura mucho más gloriosa, en la cual debemos fijarnos. ¿Cuál es esa belleza? La maravilla de nuestro Salvador. Mire lo que dice Isaías 55, verso 6. Busquen al Señor. Busquen al Señor. ¿Qué dice? ¿Busquen soluciones? ¿Busquen arreglos? ¿Qué dice la palabra? Es buscar a Jehová. Es buscar a una persona. Si tan solo entendiéramos en qué consiste la vida cristiana, dejaríamos tanta religiosidad y nos diéramos cuenta que se trata de una persona, que se trata de Jesús. Busquen. Las bendiciones hay que buscarlas, no. La sanidad hay que buscarla, no, no la busques. Busca a la persona. Busquen a Jehová. Busquen al Señor. Mientras puede ser hallado. Quiere decir que hay una ventana de tiempo, es decir, hay un límite donde ya Él no podrá ser buscado. Mientras puede ser buscado, busquemos a la persona. ¿Cuál es ese regalo de Dios? Hoy. Hoy es el regalo de Dios para buscarlo a Él. Cada hora de tu tiempo es un regalo de Dios para que te enamores de Él. Cada hora de tu tiempo es un regalo para que te enamores de eternidad. Continúa diciendo: llámenle en tanto que está cerca. Él está cerca. No siempre estará cerca de aquel que vive ignorándolo. Aquel que vive enfocado en lo temporal. Déjame decirte, Él está cerca ahorita, no siempre estará cerca. Si es que no le llamamos. Llámale en tanto que está cerca. Yo quiero decirle que no hay mayor desperdicio de vida que una vida que vive para cultivar lo temporal.
Yo quiero decirte hoy, tu corazón es el lugar donde Dios quiere que tú te relaciones con Él. Tu corazón es donde Dios quiere que cultives caminos de eternidad. En tu corazón. ¿Qué son caminos de eternidad? ¿Qué es esto de cultivar el corazón en eternidad? Es conocer a una persona, conocer su palabra, conocer sus promesas, creerlas y vivir por ellas y por lo que Él dice. Y dejar entonces aquello que nos pone ansiosos cada día, aquello que nos afana cada día, aquello que nos entristece. Todo lo temporal te entristece, te cansa, te afana, te drena. Todo lo temporal. Una persona que vive por lo temporal, tarde o temprano es una persona vacía. Bueno, siempre lo ha sido, solamente que muchas veces pasará tiempo para que se dé cuenta cuán vacío estaba. Verso 7. Estamos en Isaías 55, dice: abandone el impío su camino. Abandone el impío su camino. ¿Qué camino? ¿Qué son caminos de impiedad? Caminos de miedo. Miedo, tristeza, dolor, decepción. ¿Cuánto le gusta al corazón temporal vivir enfocado en miedos? Mire, creo que no me recuerdo si fue el domingo o en el estudio del martes, que decíamos que al corazón temporal le entretiene el miedo. No es que la persona no puede ser libre, no, le gusta vivir en ese estado. A la carne le gusta ese estado de miedo, ese estado de tristeza. No es que no puede ser libre. No es que Dios no está allí para hacer libre a esa persona. Muchas veces la persona está entretenida y le gusta permanecer en la tristeza. Y recordando la pérdida, recordando el abuso, recordando lo que le hicieron y pasan en tristeza. Usted lo puede ver, se nota. Es evidente. Cómo le gusta a la carne permanecer en miedo, le gusta a la carne permanecer en tristeza, en dolor, en decepción, le gusta a la carne permanecer en avaricia, que dice la palabra es idolatría, amor por el dinero. Por lo tanto, el llamado es: aquel que tiene ese camino temporal, abandona ese camino. Abandona, déjalo y búscalo a Él. Llámalo, Él está cerca, ahora está cerca. Deje, dice, abandone el hombre inicuo sus pensamientos. Hombre inicuo, ¿qué es iniquidad? Pensamientos de iniquidad son pensamientos donde yo soy el centro y no Dios. Abandone el hombre inicuo sus pensamientos donde Él es el centro y no Dios. ¿Qué es iniquidad? Adulterio, fornicación. No, ¿sabes qué es iniquidad? Tú eres el centro y no Dios. Tú decides qué es lo bueno y no Dios. Tú decides, yo busco a Dios cuando quiero, cuando Él te dice, hoy búscale. Ay, pastor, yo me acercaré a Dios algún día. Hoy es el día. Iniquidad entonces, ¿qué es? Yo soy el centro y no Dios. Y vuélvase ¿a quién? ¿A una religión? ¿A un programa? ¿A una agenda? ¿A una tradición? Eso es lo que a la carne le gusta. Tradiciones, programas, religión, sin fruto. Vuélvase una persona. Vuélvete al Señor. Esa es la exhortación que Dios nos hace en esta mañana. Dejar caminos temporales para buscar una persona. ¿Que hay dificultades? Sí, no te enfoques en dificultades. Enfócate en buscarlo a Él.
en llamarle a Él. Vuélvete al Señor. Vuélvase al Señor quiere decir que la invitación está vigente. Todos los días nos maravillamos. La diferencia está en que no todos se maravillan en Dios. Nos maravillamos en nuestros deleites, nos maravillamos en nuestras agendas ocupadas y no hacemos el espacio para cultivar eternidad en Dios. Poner el corazón feliz en Dios. A eso Dios nos llama. Porque Él tendrá de él compasión. Wow, qué maravilloso. Vuélvase. No importa. Has perdido tiempo. Yo también lo he perdido. Pero sabes que nuestro Dios es un Dios Rakham. Él es un Dios compasivo. ¿Qué es compasión? Es el amor protector y tierno de Dios, como el amor de la madre a su niño que está en el vientre. Ese es el Dios que tenemos. Él no te juzga, Él no te condena. Si es que tú te humillas, Él te recibe. Y si tú le dices hoy al Señor, si al final de este mensaje o en este momento mientras estás escuchando le dices, Señor, perdóname por mis caminos temporales. Perdóname por mis caminos donde yo he sido el centro. Perdóname, Señor. Y si tú te humillas, Él se vuelve a ti. Él tendrá compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Gracias, Señor, porque tú eres amplio en perdonar. Tú perdonas nuestros deseos tan bajos. Tú perdonas nuestros anhelos tan pequeños de temporalidad y nos das los anhelos de Jesús. Verso 8. Porque mis pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Son los valores eternos de Dios, son los valores eternos de su palabra. Mis pensamientos, mis caminos, mis valores eternos no son como los que ustedes están acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a caminos temporales. Esto no es una justificación. Muchas veces yo he escuchado usar este versículo diciendo, esto es una justificación para que se dé cuenta que Dios tiene pensamientos más altos y nosotros vamos a tener siempre pensamientos bajos. No es justificación. Recuerde, ¿qué está diciendo? Vuélvase al Señor. Dios te llama a abrazar sus pensamientos, dejar tus pensamientos y abrazarlos de Él. Porque mis pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Eternos. No son como los de ustedes, temporales. Permanecer en la soledad. Y hay gente que habla soledad y yo estoy solo, yo estoy triste, yo estoy abandonado, nadie me quiere. Ese es un camino temporal. Deja ese camino temporal y abraza el camino eterno. Que dice Dios, yo te amé. Y yo te entregué a mi Hijo para que tú seas libre y salvo y tengas pensamientos altos. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. En otras palabras, acomoda tus pensamientos a los de Dios. No trates de entender a Dios con tus caminos temporales. Ponte de acuerdo con Dios. Arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? No es llorar. Arrepentimiento es decir, sí, Señor, yo estoy equivocado, tú estás bien, perdóname, Señor. Tú tienes la razón en todo lo que dices. Eso es el arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. Mis caminos no son sus caminos. Dice, ni sus caminos son mis caminos. Es decir, lo temporal nuestro no tiene comparación a lo eterno de la maravilla de Dios. Declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así Dios nos llama a pensar como los cielos. Eso se llama pensar como los cielos, caminar como los cielos. ¿Qué son los cielos, pastor? Los cielos son más altos que la tierra.
Cuando tú te remontas a un lugar alto, vas a poder ver el asunto de una mejor manera. Cuando sobrevuelas sobre una superficie, puedes ver la perspectiva correcta del asunto. Si yo estoy al nivel de la tierra, las cosas se ven de una manera, eso es ver de forma temporal. Pero cuando te remontas y ves desde arriba, tú estás viendo los asuntos como realmente son. Todos los asuntos cobran la perspectiva correcta cuando nos remontamos. La enfermedad que puedes estar atravesando se ve desde una perspectiva diferente cuando tú te remontas. La dificultad, ese abandono, esa traición, esa pérdida, aún ese abuso se ve desde una perspectiva diferente cuando nosotros abrazamos los caminos eternos de Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a conocerle a Él, a amarle a Él. Todo se ve diferente. Porque así son los cielos son más altos que la tierra. Sus caminos son más altos que los nuestros. Dios quiere mostrarte en esta vida de conocerle a Jesús que eso es mucho más alto que lo que tú alcanzas a ver. Una vida de vivir para lo eterno no tiene que ver con una vida arrastrada en la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo. Mis pensamientos son mucho más, son cielos comparados a la tierra. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Verso 10, porque como descienden los cielos, descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan, empapan, la palabra es empapar, la lluvia y la nieve que vienen de los cielos, empapa la tierra y no regresa sin antes haber hecho producir y germinar la tierra. Qué maravilloso es esto. Producir y germinar es resultado de lo que viene del cielo. ¿Estamos viéndolo? La tierra no va a producir y no va a germinar si no recibe lo que viene del cielo. Yo quiero decirte que la productividad y el crecimiento en el reino, en la vida que Dios nos ha venido a dar, son resultado de sembrar, recibiendo, conociendo y amando a Jesús. No hay productividad sin los caminos altos de Dios. No hay crecimiento sin eternidad en el corazón. Ahí se explica por qué muchos años y años y siguen estancados. Porque la productividad verdadera y el crecimiento verdadero son producto de sembrar nuestras vidas en eternidad. ¿Te has preguntado, Señor, hasta cuándo esta misma vida? ¿Hasta cuándo estos mismos asuntos? ¿Hasta cuándo estos mismos problemas? El Señor dice, enfócate en eternidad y entonces tu vida producirá y entonces tu vida germinará. Dando semilla al sembrador y pan al que come. Yo quiero decirte, tú te enfocas en lo alto, no te faltará ni semilla ni pan. Ahí está. No tenemos que preocuparnos por la semilla y por el pan. La semilla es necesaria para poder invertir y que crezca más. Sin semilla no habrá frutos. Él asegura que si tú te enfocas en caminos altos, si tú te enfocas en abrazar la belleza de Jesús, cada día, hoy es un día, mañana será un nuevo día, mañana maravillar en Jesús, conocerle a Él, abrazarlo a Él. ¿Cuál va a ser el resultado? Nunca te va a faltar ni pan ni semilla. Pero nosotros buscamos el pan y la semilla sin caminos altos. No funciona. Por eso es que te das cuenta que no funciona. Porque queremos el pan y la semilla sin buscar la lluvia que desciende del cielo para hacer producir y germinar la tierra. Verso 11. Así
será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado la obra, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Esta es la vida de Dios para nosotros. Tú fuiste llamado para vivir en eternidad. En ti será vista la evidencia de su gloria si tú te concentras en Jesús. Y Juan 5 nos está llevando a Jesús. Vamos a Juan capítulo 5. Juan 5 nos está llevando a ver la maravilla de Jesús. Conocerlo a Él para que nuestro corazón se maraville más en Él. En este precioso capítulo estamos viendo su secreto de poder y gloria. Hemos presenciado que Jesús levanta enfermos que llevan años en esa condición solamente con el poder de su voz. Jesús proclama la palabra y dice: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Se encarga de ejecutar la palabra de Jesús, porque Jesús es un corazón donde solamente hay espacio para la gloria de Dios. Yo quiero decirte que ese mismo poder de la palabra que da vida, ese poder que estaba en Jesús para dar vida, ese mismo poder está en nosotros. ¿Se alegra usted por ese hecho? El mismo poder de la palabra, de la voz de Jesús está en nosotros. Y si tú, al igual que Jesús, cultivas un corazón que se deleita en Dios cada día, yo te aseguro que la palabra que saldrá de tus labios restaurará y levantará a muchos. Si cultivamos conciencia de su presencia, vamos a operar en la misma autoridad de Jesús. ¿Por qué no vemos el efecto de vida muchas veces en nuestras palabras? Ay, pastor, ¿por qué yo no tengo ese poder de dar vida en la palabra como Jesús lo tenía? La respuesta es porque estamos tan plagados de deleites temporales. Y el Espíritu Santo entonces no encuentra espacio para poder operar. Porque el Espíritu Santo no opera en nada temporal. El Espíritu Santo solamente opera donde hay valores eternos. ¿Cómo puedo estar seguro que ese poder está para nosotros? Porque Dios nos llamó. Y todo el que Él llama, Dios mismo purifica sus labios con palabras de autoridad y vida. Dios tocó los labios de Jeremías con su mano. Jeremías era un joven y Dios le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9 dice que Dios extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y Dios le dice a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Las palabras de Dios, las palabras que dan vida. Y al poner las palabras de Dios, Dios le da autoridad a Jeremías. Fíjate que la autoridad es producto de que Dios tocó nuestros labios. Te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para derribar. Dios le dijo a Jeremías: ahora tu palabra, porque yo he tocado con mi mano tus labios, ahora la palabra que salga de tus labios es una palabra que va a arrancar, va a derribar, va a destruir, va a derrocar, y también tu palabra va a edificar y va a plantar. La palabra de Jeremías así de poderosa, porque Dios tocó sus labios. Dios cambió identidades enfermas en Jeremías. Enfermedad. Dios cambió la identidad de miedo. Muchos cristianos viven en miedo. Y es por eso que no se revela las obras de Jesús. No se muestran las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque donde hay temporalidad y no eternidad, el Espíritu Santo no encuentra espacio para hacer. Y Dios tuvo que cambiar la identidad enferma y miedosa de Jeremías para que entonces Jeremías hablara las palabras que iban a hacer la obra de Dios sobre Israel. Lo mismo pasó con Isaías, otro profeta. En Isaías 6 vemos que cuando el profeta Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
Isaías dice que fue conmovido por la presencia real de Dios que había en ese lugar. Pero en esa misma hora, ¿qué hizo Dios? Purificó los labios para que Isaías, hablara de parte de Dios. Isaías reconoció en el verso 5 de Isaías 6: soy hombre, Señor, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito. Creo que todos podemos identificarnos con eso. ¿Qué es lo que habla el mundo? El mundo habla temporalidad, miedo, afán, ansiedad. Y tú y yo habitamos en medio de ese mundo. ¿Y qué pasa? Se nos pega. Eso es lo que dice Isaías. Señor, habito en un pueblo de labios inmundos. Soy un hombre de labios inmundos. Pero ¿qué hizo Dios? Voló, dice que un serafín voló con un carbón encendido que tomó del altar en su mano, y con ese carbón tocó la boca de Isaías. Y Dios le dijo: esto que ha tocado tus labios, ahora quita tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Qué maravilloso lo que Dios hace: cambiar nuestras palabras, cambiar nuestra temporalidad por eternidad. Y dejamos de hablar lo temporal para concentrarnos en lo eterno y hablar las palabras del cielo. Y entonces Dios lo envió a Isaías. Versículo 24, Juan 5, estamos allí. Ese fue el versículo 24, fue el último versículo que leímos la semana anterior. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Una pausa. En verdad, le voy a explicar eso más adelante. Es clave cuando Jesús dice en verdad, en verdad. Pero dice Jesús: el que oye mi palabra, léalo por favor, este es nuestro pasaje de estudio. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Cuando pensamos vida eterna, vida futura. No, eso es religión. Vida eterna no se limita a la vida futura. Vida eterna es vida de calidad del cielo. Vida de otro nivel, vida de otra jerarquía, vida de una dimensión superior. Jesús vino a darnos vida del cielo. Esa es la vida de Jesús para ti. Esa es la vida de Jesús para tu familia. Esa es la vida de Jesús que Él quiere manifestar en todo a través de ti. Vida del cielo. Pero ¿cuál es la condición? Leamos de nuevo: el que oye y cree. El que oye y cree. Oír y creer. La calidad de vida se manifiesta por oír y creer. Yo sé que usted está oyendo hoy. Ahora, Señor, yo creo. Esa es la respuesta suya. El Espíritu Santo nos hace oír hoy su palabra. Nos hace oír este mensaje. Pero ahora yo tengo que tener una respuesta. ¿Está creyendo? ¿Lo cree? Entonces ese experimenta vida del cielo. Es lo que Jesús está diciendo. Yo te hago una pregunta. ¿Te detuviste esta semana para oírlo a Él y creer en Él? ¿Te detuviste en toda tu agenda de esta semana para oírlo y creer en Él? ¿Apartaste tiempo para contemplar su hermosura y ser embellecido al adorarle a Él? ¿Sabías tú que adorarlo a Él es un tratamiento de belleza para nosotros? Porque cuando le contemplamos en su gloria, somos transformados en su misma gloria. ¿Hiciste el tiempo para contemplarlo y ser embellecido? ¿Hiciste el espacio necesario para disfrutar su amor y su gracia sobre tu vida? ¿Hiciste espacio para poner tu corazón feliz en Jesús esta semana?
Pausaste tu agenda para contemplar su esencia, su carácter, su gloria y asombrarte de sus obras. ¿Te asombró Jesús esta semana? ¿Te asombró? Pregúntele al que está al lado, dele un codazo. ¿Te asombró Jesús? ¿Te sorprendió Jesús esta semana? Verso 25. Quiero que vea esto. Jesús es nuestra vida del cielo hoy. Repito esto. Jesús es nuestra vida del cielo hoy. Jesús es nuestra calidad de vida del cielo hoy. Verso 25. En verdad les digo, y aquí le voy a explicar. En verdad, cuando usted vea, o en otras traducciones dice, de cierto, ¿sabe qué palabra es la que está en el original allí? Amén. Amén, amén. En verdad, amén. En verdad, amén. La palabra que se usa cuando Jesús dice en verdad, o de cierto, es la palabra amén. Amén, esto es un poco técnico, no es una palabra griega, porque obviamente el Nuevo Testamento, hemos dicho, fue escrito en griego, o los manuscritos que existen están en griego. Pero déjeme decirle, amén no es una palabra griega, tampoco es una palabra hebrea, sino que es una palabra de origen arameo. El arameo es una lengua que fue usada después de que Judá sale del cautiverio, cuando fueron llevados cautivos. Bueno, eso es un detalle ahí. Pero ¿qué significa amén? Amén significa certeza, firmeza, seguridad. Certeza, firmeza, seguro. Lamentablemente la religión nos enseñó que el significado de la palabra amén es así sea. Eso es un error. Amén no habla de algo que va a ser. Amén expresa la veracidad y la certeza de algo que ya es. Cuando Jesús dice de algo, amén, amén, Él no está diciendo, así va a ser, así va a ser. No. Eso es. Él está enfatizando la importancia de que consideremos como seguro, como confiable lo que Él está diciendo. Todo lo que Jesús dice es confiable, es seguro. Pero cuando Él dice amén, amén, Él está enfatizando, más te vale que pongas atención. Porque lo que estoy diciendo es seguro, es confiable. También vemos que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14. Jesús da un mensaje a cada una de las 7 iglesias. Pero Jesús se presenta a esta iglesia como el amén. Y Jesús no va a ser. Jesús no es así sea. Jesús dice, yo soy el amén. Quiere decir, yo soy la certeza. Jesús es la seguridad. Jesús es la verdad. Jesús es absoluto. Eso es lo que Él está diciendo. Continuemos en el versículo 25 de Juan 5. Entonces Jesús dice, amén, amén. De verdad, es cierto, así es. ¿Qué nos va a decir Jesús? Pongamos atención. Verso 25. Viene la hora. Y ahora es. Mañana, ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Jesús declara que los muertos que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. Todo muerto que oiga la voz del Hijo de Dios vivirá. ¿Cómo es esto? Un muerto no tiene la capacidad de oír. Si está muerto, quiere decir que ha perdido todas sus facultades, incluyendo su sensibilidad auditiva.
Espiritualmente hablando, un muerto espiritual no puede escuchar espiritualmente. Pero ese es el milagro de Dios, que los muertos puedan oír su voz. Y al oír su voz, esos muertos resucitan a la vida de Dios. ¿De qué tipo de resurrección está hablando? ¿Cuándo será esto? Ahora. Es ahora. El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Esta declaración de Jesús es vida hoy para todo muerto espiritual que escucha su voz. Así que hay esperanza para todos. En todos nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, Dios tuvo que resucitar nuestro oído espiritual. Dice la palabra que en otro tiempo nosotros estábamos muertos. Y para que podamos escuchar la voz de Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? Resucitar nuestro oído espiritual. Y allí fue que escuchamos su voz y pudimos responder a su llamado. Caso contrario, no lo hubiéramos escuchado. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, entonces si oyes hoy su voz, responde a su llamado. Hoy responde al llamado y dile a Jesús: creo en ti, Jesús. Si ya eres cristiano y puedes ver áreas de tu vida que están en muerte, matrimonio muerto probablemente, relaciones muertas, un gozo muerto, esperanza muerta, áreas secas, áreas de soledad, áreas de tristeza, áreas de miedos. Si miras que hay áreas de imposibilidad, hay muchos que están luchando con imposibilidades y se han acomodado a vivir con la imposibilidad. Hábitos que no puedes romper. Yo quiero decirte, Jesús tiene vida del cielo para esa área de tu vida. Para todo aquello que está seco y árido, ahora hay una esperanza. Hoy hay una esperanza. Entrégate a Jesús y dile al Señor: Señor, me entrego como mi única fuente de vida. Tú eres mi única fuente de vida, Jesús. Muchos en el tiempo de Jesús entendían que la vida eterna se refería a la vida del mundo venidero exclusivamente. Esa vida que iba a estar disponible solo cuando los muertos fueran resucitados en el futuro. Pero Jesús está declarando que Él es vida hoy, para todos los que confían en Él. Y la clave de nuestra vida es oír con el corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos oír. Oímos con un oído pesado. Ese es el problema. Y oímos tantas cosas, pero no sabemos prestar atención a lo que verdaderamente da vida. Oímos las noticias, oímos lo que dice el familiar, oímos lo que dice la prensa, oímos lo que dicen los pronósticos sociales, económicos, políticos, pero no oímos lo que debemos oír. Mire lo que dice Marcos 4:24, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Luego agregó, Jesús está hablando. Ay, ay, ay. Escuche. Presten mucha atención a lo que oyen. Ahí está la solución de Dios. Presta atención, ¿qué estás oyendo? Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará todavía más, aún más. Los que saben escuchar reciben más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará incluso lo poco que entienden. ¿Había leído usted eso? Los que no saben, los que no se detienen, los que no paran su agenda, los que viven en afán y ansiedad, aún lo poco se les va a quitar, lo poco que entienden. Pero al que
oye, en otras palabras, oír es un asunto de administración. Y Jesús demanda, dice el apóstol Pablo, Dios se encarga que todos nosotros seamos hallados buenos administradores. Al que no sabe administrar algo, se le quita lo que no puede administrar y se le da al que sí sabe hacerlo. Dios quiere que administremos correctamente cómo oímos. Y si tú no sabes oír, aún lo poco que entiendes se quita. ¡Wow! Esto es tremendo. ¡Qué seria advertencia de Jesús! Los que están muertos lo están por no haber oído con fe. Repito, los que están muertos lo están por no haber oído con fe. Y los que disfrutan la vida de Dios son aquellos que saben oír con fe. Ahí está la diferencia. ¿Quiénes son los que viven? ¿Quiénes son los que experimentan vida hoy? Los que saben oír. Y los que están muertos lo están por no saber oír. ¿Escuchas la voz de este mundo? ¿Las noticias de este mundo te hacen temblar? ¿La voz de una enfermedad te hace llorar? Hoy decide escuchar su voz, su palabra. Porque Jesús es nuestra vida del cielo hoy. Vamos al verso 26 y yo quiero que vea, Jesús da vida, es el dador de la vida y Jesús es el juez de la tierra. Verso 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre y el Hijo son dos personas, pero son un solo Dios. Y la misma vida que el Padre tiene es la misma vida que el Hijo tiene. El Padre le entregó al Hijo la capacidad de dar la misma vida que el Padre tiene. Jesús coexiste desde la eternidad con el Padre. Jesús no fue creado, cuidado con eso. Jesús no fue creado porque Él es Dios. Y ahora Él está diciendo que Él en sí mismo tiene vida. Su esencia no es menos divina que la esencia del Padre. Muchos dicen, Jesús es menos Dios que el Padre. Sí, Jesús es Dios, pero no tanto como el Padre. Déjame decirte, la esencia es la misma, divina. Del Padre, la misma esencia divina está en el Hijo. Por lo tanto, es importante que honremos a Jesús como lo que Él es. Por esa razón es que su carne y su sangre nos imparten vida. ¿Por qué participamos de la cena del Señor? Porque si Jesús no tiene vida del cielo, entonces no tiene sentido participar de su carne y su sangre. Jesús dijo en Juan 6:53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Participamos de Él porque Él es vida, Él tiene vida en sí mismo. Tú y yo no tenemos vida aparte de Jesús. No existe vida del cielo, calidad de vida para ti y para mí aparte de Jesús. Cuando comemos su carne, bebemos su sangre, participamos de su misma vida. Por eso la cena no es un rito, no es una liturgia más. La cena es comer y participar su vida. Porque dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en ustedes. ¿Qué es comer su carne? Es confiar, creer en todas sus palabras. ¿Qué es eso de comer su carne, pastor? Eso me suena a canibalismo. Significa confiar rendidamente en todo lo que Él dice, en sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y le damos sustancia por medio de la cena del Señor. Estamos dándole sustancia, estamos dándole masa espiritual a un hecho. Estamos creyéndolo, abrazándolo a través de la fe. ¿Qué es beber su sangre?
Beber su sangre es apropiarme de las promesas y beneficios del pacto que fue sellado con su sangre. ¿Qué es eso de beber su sangre, pastor? Beber su sangre es apropiarme de sus promesas, de su pacto, y su pacto es seguro, su pacto garantiza beneficios, garantiza que Dios está con nosotros para siempre. Eso es beber su sangre, es apropiarnos de los beneficios del pacto, comer su carne, confiar en sus palabras, beber su sangre, apropiarnos de todo lo que el pacto, el nuevo pacto sellado con su sangre alcanzó para nosotros. Por pura gracia nos pertenece, es un regalo de Dios, maravilloso su pacto, porque Jesús tiene vida en su cuerpo, Jesús tiene vida en su sangre. Ahora vamos a ver que Jesús no solamente que es dador de vida, verso 27, vamos a ver que Jesús tiene la misma autoridad del Padre que el Padre le delegó. Verso 27, y el Padre le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Jesús tiene autoridad para juzgar. Jesús no solamente da vida, Jesús es juez. Así como el Padre, porque el Padre le dio autoridad para ser juez. Ahora, quiero que note esto. Jesús relaciona su autoridad para juzgar con el título Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque así es como la palabra llama a Jesús en la profecía de Daniel. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. En esta declaración que Jesús está haciendo como Hijo del Hombre para ejecutar juicio, vemos el cumplimiento de lo que Dios había hablado con anterioridad por medio del profeta Daniel. Veamos qué dice. Daniel 7, verso 13. Daniel está hablando. Es la profecía, es la visión que Daniel tiene. Dice Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. ¿Y qué pasa con ese hijo de hombre? ¿Quién es ese hijo de hombre? Es Jesús el Mesías. Se dirigió al anciano de días. El Hijo de Dios se dirige al Padre y fue presentado ante él. Wow, esto es tremendo. Verso 14. Y el anciano de días le dio al Hijo de Hombre. ¿Qué le dio? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Porque Jesús recibió del Padre toda la autoridad para juzgar toda alma, toda nación, y el Padre lo hace a través de Jesús. Pastor, ¿y qué relevancia tiene eso para nosotros conocer que Jesús es juez? ¿Sabes con qué propósito nosotros debemos conocer a Jesús como juez? Es cierto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Pero es importante que conozcamos a Jesús como juez para que nos rindamos a Él, para que le sirvamos y para que le adoremos. Porque cuando tú contemplas su juicio, sus dictámenes, todo lo que Él dice es recto, es justo. Cuando tú conoces a Jesús como juez, tú te vas a alegrar solamente en Él, y en Él solamente nos refugiaremos. Esto es lo que dice Salmo 2. Salmo 2 es un salmo mesiánico, quiere decir, habla de Jesús. Verso 11, miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice el Salmo 2, verso 11. Está hablando del Hijo como el juez de las naciones. Y miren lo que dice, el llamado a usted y a mí. Miren cuál es el llamado: sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Cuando tú ves a Jesús como el juez, tu vida se rinde a Él en servicio y en alegría. Sométanse al Hijo de Dios. Ahí está. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Wow. Sí, Él es lento para la ira, pero de un momento a otro su ira se puede encender. Él retrasa su ira,
Pero no creas que su ira no vendrá. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Qué alegría, qué bueno que Jesús es el juez y nos refugiamos en Él. Es conocer a Jesús como el juez, es servirle, es adorarle y es refugiarnos. Uy, qué bueno que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos podemos refugiar en el juez de la tierra. El juez de la tierra es nuestro refugio. Ya no está en nuestra contra, porque Cristo Jesús pagó toda condena. Pero el juez se convierte en nuestro refugio. ¡Qué alegría para todos los que se refugian en Él! Aleluya. Así que Jesús es dador de la vida y Jesús es el juez. Vamos, regresemos a Juan 5, versos 28 y 29. Sí, vamos a ver aquí que Jesús es nuestra vida del cielo, también en el futuro. Jesús es vida del cielo hoy y también vida del cielo en el futuro. Porque Jesús va a ejecutar un juicio futuro. Verso 28. No se admiren de esto, dice Jesús, porque viene la hora. Ahora sí, ¿habla de qué? El tiempo futuro que vendrá. Viene la hora. Esto que va a hablar a continuación no es ahorita. Esto es, viene la hora. Aún viene esa hora. ¿Cuál es esa hora? En que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que están muertos, los que murieron, todos los que murieron, nuestros antepasados que murieron, familiares que murieron, amigos que murieron, todos, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, ¿saldrán a qué? A resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Hay algunas cosas aquí, ¿no? Una resurrección futura. Todos los que murieron van a resucitar. Ahora da el detalle que los que hicieron lo bueno resucitarán a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo saldrán a resurrección de juicio. Suena como que la salvación es por obras, ¿verdad? No es por obras la salvación. Pero toda persona que ha creído de verdad, sus obras se van a alinear a lo bueno. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, es imposible. Él es cristiano, creyó en Cristo y sigue viviendo una vida desordenada. Ahí hay dudas. Hay dudas acerca de si esa persona se convirtió genuinamente o no. Pero una persona verdaderamente salva, sus obras se van a alinear. Por eso dice que va a practicar lo bueno. Todo aquel que ha creído verdaderamente en Jesús hace lo bueno. Va a practicar lo bueno. ¿Y a qué es bueno ahora? Es importante definir qué es bueno. Bueno es vivir para la gloria de Dios. Bueno no significa que hago obras de caridad, pero no es para la gloria de Dios. Es malo. Es maldad. Bueno es Dios, bueno es su gloria. Entonces toda persona que practica lo malo, que ya murió, va a resucitar para juicio. Jesús resucita muertos hoy y también Jesús llevará a cabo una resurrección futura de los cuerpos, porque la palabra habla de eso. Yo creo en la resurrección futura y yo quiero esta mañana hablarle un poquito de eso. Dios había hablado con anticipación acerca de la resurrección futura de los cuerpos mortales. Eso no es que Jesús recién lo está mencionando. No es que Dios recién está mencionando que los muertos van a resucitar en un tiempo futuro. No, ya el profeta Daniel lo había dicho. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel vela sobre Israel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo antes
cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Póngale atención, todos los que se encuentren, ¿quiénes? Inscritos en el libro. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué va a pasar con los que duermen en el polvo de la tierra? Despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para la vergüenza, para la condenación, para el desprecio eterno. Ya Daniel había profetizado la resurrección futura. El Espíritu Santo por medio de Daniel. Verso 3, esa es una promesa, es un hecho maravilloso que va a ocurrir. Los entendidos, la palabra allí es los maestros, los instructores, aquellos que con su vida enseñan a otros el camino de la luz, el camino de Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre jamás. Qué preciosa recompensa para aquel que se convierte en un modelo para otros. Brillarán, dice, como las estrellas. Resucitarán. Quiere decir que todos los que nos precedieron y que fueron maestros, que fueron con sus vidas ejemplos de Jesús, ellos van a estar brillando como estrellas. Por supuesto, es una figura que está usando, una alegoría. Quiere decir que ellos estarán en resplandor perpetuo. Entonces creemos que se acerca un evento futuro, el cual se dará cuando suene la trompeta final. Los cuerpos mortales serán transformados en un solo momento. Serán transformados a una naturaleza incorruptible los cuerpos de todos los que creímos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En un momento, todos los que murieron en Jesús, sus cuerpos van a ser transformados, y todos nosotros los que estemos viviendo vamos a ser transformados en un solo momento. Este cuerpo mortal, ese cuerpo de esa persona que murió y está allí descompuesto, si murió en Jesús, ese cuerpo se va a transformar en un cuerpo incorruptible en un momento. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Es la resurrección futura de nosotros. 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí, el apóstol Pablo dice, les digo un misterio. Wow, vea esto de aquí. No todos dormiremos. Sí, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero todos, tanto los que murieron como los que están vivos, vamos a ser transformados. En un momento vamos a ser transformados. Este cuerpo corruptible, este cuerpo sujeto a las leyes de lo temporal, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Eso es glorioso. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la trompeta final. Va a sonar la trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La voz del Hijo de Dios, porque los muertos oirán su voz. Y los muertos, ¿qué va a pasar con los muertos? Van a resucitar incorruptibles. Y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados. Vamos a ser transformados. Jesucristo da vida del cielo hoy, y Jesucristo dará vida también a nuestros cuerpos mortales en un futuro. Esta es una verdad que no podemos dejar de proclamarla. Hay una transformación que experimentarán estos cuerpos mortales, los cuerpos de los santos. Es una transformación en cuerpos de gloria. ¿Quiénes son los que resucitarán para Cristo? ¿Quiénes son los que van a resucitar para Él? Todos aquellos que abrazaron la salvación de Dios en Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Esa es nuestra resurrección para gloria, para estar siempre con Jesús. Por lo general, hay mucha especulación y confusión acerca de los sucesos finales que se profetizan en la Biblia.
Esto se conoce dentro del estudio teológico como escatología. ¿Qué es escatología? Es el conocimiento de los tiempos del fin de esta era. En lo personal, y ustedes habrán notado, no me gusta hablar acerca de cuándo sucederán estos eventos. Yo no hablo ni de años ni tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos que no era nuestra tarea saber los tiempos y las épocas que el Padre fijó en su propia autoridad. Los discípulos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Y Jesús dice, no es su tarea eso. Yo no sé por qué pasamos tanto tiempo queriendo buscar cuándo y qué y fechas y años. No es nuestra tarea. Jesús lo dijo, Hechos 1 está allí, usted lo puede leer. El Padre escondió ese conocimiento para nosotros. ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué fecha? ¿Y anticiparnos a dar fechas? No, eso no es nuestra tarea. El Padre escondió eso de nosotros. Pero lo que sí debemos saber y conocer es lo que Dios sí nos revela. ¿Qué dice la palabra? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Lo que Dios nos revela, eso sí debemos conocer. Tesalonicenses 4:13, la primera carta. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que están muertos. ¿Qué pasaba? Al parecer en Tesalónica, entre los hermanos de Tesalónica habían pesar, tristeza, porque se escuchaban tantos runrunes y cosas acerca de los que habían muertos. Y Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de aquellos que murieron, para que ustedes no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Claramente se distingue dos grupos, los que sí tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Pablo dice, nosotros no tenemos que entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Entonces, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Aquellos que murieron en Jesús. La resurrección de todos aquellos que murieron en Cristo. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos. En otras palabras, no vamos a ser antes que los que durmieron, que los que murieron. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, los que murieron en Cristo se juntarán primero con el Señor antes de nosotros los que estemos vivos. ¿Sí? ¿Quiénes se van a juntar primero con el Señor? Los que murieron. Y enseguida nosotros los vivos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz, con grito de mando. El Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Esto me encanta, al encuentro del Señor en el aire. Y ponga la atención a la siguiente frase: y así estaremos con el Señor para siempre. Siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Esto debe ser de consuelo unos a otros. ¿Sabes qué? Llega un día donde tú y yo vamos a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. Y vamos, en ese cuerpo incorruptible, vamos a estar con el Señor siempre. Unidos a Cristo siempre. Ahora, yo quiero aclarar algo. Y quiero que usted ponga atención. Probablemente esto de aquí va a mandar abajo algunas ideas que yo considero erróneas acerca de la venida del Señor. Por lo que hemos leído, por la palabra, yo puedo ver que solamente falta una venida más de Jesús. Muchos hablan de que Jesús viene primero, rapta a los santos y luego regresa otra vez y tantas cosas. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que solo falta una venida. Pablo habla, no dice las venidas, habla una venida. No habla dos, no hay tres, no hay cuatro venidas más. Él ya vino una vez,
Se hizo hombre naciendo como niño para cumplir la obra de salvación. ¿Qué falta? Tal como dice el pasaje que acabamos de leer, una venida más de Jesús. Falta una venida más de Jesús, donde descenderá con grito de mando y todos los santos se unirán con él. Y la frase final del versículo 17 que leímos dice claramente: así estaremos con el Señor siempre. Así como unidos por siempre a Jesús. Yo creo firmemente que en ese instante que seamos unidos a Él en el aire, inmediatamente será la venganza de Dios contra todos sus enemigos sobre la tierra. Inmediatamente. Esto es lo que dice el Espíritu Santo por el mismo apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida, nuevamente singular, no son dos venidas, no son tres venidas. Jesús viene primero escondido, se los lleva, nadie sabe qué pasó, y luego viene y va. No. La venida. Una sola venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿se acuerdan que vimos que nos vamos a encontrar con Él? Les rogamos, hermanos, que no seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. No seamos sacudidos, no se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo está relacionando tres cosas como el mismo suceso: la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él y el día del Señor. Los tres son un mismo evento. ¿Qué es el día del Señor? Los profetas y los apóstoles hablaron del día del Señor como el día donde Dios hará prevalecer su gobierno absoluto y soberano, destruyendo a sus enemigos sobre la tierra, destruyendo todo lo que se opone a Cristo y su verdad, el sistema del anticristo. Ahí mismo en el capítulo 2 de Tesalonicenses 2, vamos al verso 8. Verso 8 dice: entonces será revelado ese inicuo. ¿Inicuo quién es? ¿Y qué es iniquidad? Aquel que rechaza el gobierno de Dios. El gobierno del hombre es un gobierno inicuo. Y ese inicuo específicamente habla del anticristo. Será revelado ese inicuo, se va a mostrar ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mire, está hablando el mismo evento desde arriba. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué nos inventamos tantas venidas? Jesús viene. Los muertos, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán primero, incorruptibles. Luego nosotros seremos unidos con Él en los aires. Y entonces Cristo, con el resplandor de su venida, matará a ese inicuo. Matará y lo destruirá. Inicuo, verso 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron, ¿qué no recibieron? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la diferencia? Recibir el amor de la verdad. La verdad, que conozcamos hoy la verdad, es una señal del amor de Dios. Él nos ama. Y a todo aquel que no recibió el amor de la verdad será engañado. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Por lo tanto, iglesia del Señor, la venida del Señor es una sola. Sucederá cuando Él resucite a los creyentes que murieron en Cristo. Los cuerpos de los que vivimos serán transformados, seremos unidos a Cristo en el aire y junto con Él formaremos su ejército, y Él descenderá sobre la tierra y ejecutará el día de la venganza de Dios contra el anticristo y todos sus sistemas que ya están presentes en nuestro tiempo. Déjeme decirle algo: el sistema del anticristo ya está en medio nuestro. El anticristo no es futuro. El apóstol Juan en sus cartas dice: ya está entre nosotros. Hace 2000 años ya está el anticristo. El sistema del anticristo ya está.
¿Qué es anticristo, pastor? Todo aquello donde el hombre, donde mis criterios, mis razonamientos son el centro y no Dios. Cada vez que desechamos la palabra de Dios para abrazar los criterios del hombre, eso es anticristo. El sistema odia a Dios, aborrece a Dios, odia la libertad que Dios nos dio y nos quieren imponer cadenas y medidas. Déjame decirte, eso es anticristo y ya está entre nosotros. Por supuesto, llega el momento donde se revelará el inicuo, el Mesías de Satanás, el enviado de Satanás. Pero creo firmemente que en esa misma venida, en esa única venida, seremos unidos, transformados y juntos en el ejército de Cristo, Cristo destruirá con el resplandor de su venida la iniquidad. Ese es el día del Señor. Amén. Aquellos que rechazaron a Dios también, aquellos que murieron rechazando a Dios también van a resucitar. Hemos hablado de los que murieron en Cristo. ¿Y qué pasa, pastor, con los que murieron sin Cristo? También van a resucitar, pero van a resucitar para ser juzgados según sus obras. Y todo aquel que su nombre no esté registrado en el libro de la vida resucitará para una muerte eterna en el lago de fuego. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Sí, los salvos no van a ser juzgados para condenación. Van a ir a un tribunal diferente para recompensas. De eso ya hemos hablado en otros mensajes. Hay recompensas para todos los santos. No es la misma recompensa del apóstol Pablo que la recompensa de uno que fue ocioso con su fe. El apóstol Pablo fue diligente. Él va a tener más recompensas que el ocioso. Hay recompensas. Pero este tribunal del cual está hablando aquí va a ser el tribunal para juicio según las obras a aquellos que no están en Cristo. Verso 13, y aquí viene esa resurrección. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Hay mucha gente que ha muerto en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Sí? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. He tratado en este mensaje exponerle rápidamente, hay detalles, pero exponerle rápidamente lo que yo considero de mi entendimiento de la palabra, cómo se darán los eventos finales. Pastor, y una vez que se ha destruido el anticristo por Cristo y el resplandor de su venida, ¿qué va a pasar? Dice Salmo 37, reinaremos con él sobre la tierra. Eso es glorioso. La tierra no es propiedad del anticristo. La tierra no es propiedad de Satanás. No estamos pidiendo escaparnos para que, Señor, llévanos porque, Señor, el anticristo es más fuerte. No, el resplandor de su venida lo matará y reinaremos con Cristo sobre la tierra para siempre. Porque la tierra ha sido desde el inicio el plan original del corazón de Dios. Dios le dio al hombre la tierra para que la administrara. Dios nos amó y Él se ha hecho nuestra vida hoy y es nuestra vida del cielo mañana. ¿Cuántos se gozan en la esperanza de una resurrección donde estos cuerpos serán transformados? Gloria a Jesús. Que ya no estaremos sujetos a las limitaciones de estos cuerpos que nos incitan a lo temporal. Señor Jesucristo, gracias por amarnos. Gracias porque nos revelaste el amor de la verdad y no seremos engañados.
no seremos confundidos. Tú nos amas y la salvación no es por obras, no la podemos ganar, no la podemos merecer. Pero ciertamente, Señor, podemos crecer en esa salvación. Hoy yo te pido, Padre Celestial, cada persona hoy aquí presente responda a tu amor. Señor Jesús, gracias por amarme. Dile al Señor, creo en ti. Hoy he oído, yo creo en ti. Yo creo en ti. Gracias, porque tú eres mi vida del cielo hoy. Tú eres mi vida del cielo mañana. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. A ti rindo mi vida. Permíteme caminar en asombro de ti cada día, sorprenderme de tu amor, sorprenderme de tu bondad, escucharte a ti y cerrar oídos a las voces de este sistema, cerrar oídos a la voz del miedo, a la voz de la tristeza, a la voz de la soledad. Mis oídos son tuyos, mis oídos son para ti, para escuchar tu voz que da vida a los muertos, que da vida a todo aquel que se humilla y que se rinde. Gracias, Jesús. Ahora yo quiero orar por usted, Padre, en la autoridad de Cristo y con las palabras que tú cambiaste mis labios por tus palabras. Yo bendigo a tu pueblo con un corazón que se cultiva, un corazón que se siembra en eternidad. Tu corazón es para eternidad. Tu corazón es para eternidad. Tu corazón es para maravillarte en Jesús. Tu corazón es para deleitarte en el Hijo de Dios. Tu corazón sea para Dios. Cada día haya un solo tesoro. Jesús, Jesús es tu tesoro. Jesús, Jesús es tu alegría. Jesús es tu gozo. Vivas cada día para maravillarte en el Señor. Cada día Jesús te asombra. Cada día Jesús te maravilla. En el nombre de Cristo, todo deleite temporal hoy se desvanece. Todo amor por lo temporal hoy es sustituido por el amor de la verdad. Gracias, gracias, Señor Jesús. Tu pueblo es bendecido en Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Amén.